que es todo el capítulo, Génesis 34, 1 a 31. El pasaje de hoy se va a leer como una película. Una película con violencia. ¿Saben cómo le ponen rated R a las películas para los niños? Para que no. Este pasaje es uno de esos pasajes. Es un pasaje dirigido a los adultos. El pasaje de hoy tiene lujuria, tiene violación, tiene ira, tiene engaño, tiene codicia, tiene asesinato y tiene conflicto familiar. Uno puede ir al cine, prender la televisión y mucho de lo que contiene las películas o programas tiene esto. ¿Quién necesita las películas o la televisión? Todo está aquí en la Biblia. Todo está en este pasaje. Muchas veces la gente afuera de la iglesia, gente que no son cristianos, tienen un cuadro de cómo se ve la iglesia. Tienen un cuadro de cómo ellos piensan vive un cristiano. Tienen un cuadro de cómo se debe de ver un cristiano. Pero si abren la Biblia, como nosotros, nos damos cuenta que el cristianismo está pintado con pintura bien fea. Y Dios nos dio su palabra para enseñarnos su rectitud, para enseñarnos su justicia, pero también por medio de todo eso corre gente que no son perfecta. Hombre, mujer, niños, hijos, padres, madres, esposos, esposas, pueblos, reinos. Toda la Biblia está inspirada por Dios, pero la Biblia nos enseña que todo lo que Dios nos tiene que dar viene por medio de gente que no son perfectas. Y entonces, cuando la gente diga que ellos se creen como cristianos muy perfectos, no, la Biblia está pintada con imperfecciones y hoy vamos a mirar todo eso. Vamos a mirar una violación. Es duro este pasaje. Es la violación de una mujer. Pero vamos a mirar algo más grande que la violación de una mujer, de un ser humano. Vamos a mirar la violación de la justicia de Dios. Todos lloran, muchos claman por necesito justicia. ¿Y quién me va a dar justicia? Yo como esta raza merezco justicia. Yo como mujer merezco esta justicia. Yo como hombre necesito justicia. Estos son mis derechos. ¿Verdad? Escuchan ustedes en las noticias, por el internet, por las redes sociales. Yo soy esto y yo tengo derechos. ¿Verdad? Hay muchos grupos que salen de ahí. Estos son mis derechos, yo merezco la justicia y los derechos como para mí. ¿Qué es de la justicia de Dios? ¿Qué de la justicia de Dios? Muchas veces nos involucramos tanto, nos enfocamos tanto en nuestras vidas como seres humanos, como razas, como pueblos, y nos olvidamos que estamos violando la justicia de Dios. Entonces he titulado este mensaje La violación de la justicia de Dios. En inglés, The Rape of God's Righteousness. Abraham tuvo hijos, tuvo a Isaac, tuvo a Ismael. Ellos se apartaron. Isaac se casó.
Y Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y sabemos la historia de Jacob y Esaú, donde salieron del vientre de su mamá peleándose. Jacob agarrándose del talón de Esaú, saliendo de su mamá. Y miramos y hemos aprendido que Jacob significa el hombre luchar. Y hemos mirado la lucha de Jacob toda su vida. Miramos que Jacob se apartó de su familia porque le robó primero la primogenitura de su hermano Esaú, que le pertenecía a él, pero también le robó la bendición de Esaú, que le pertenecía. Entonces, él es enviado por su mamá y su papá a un país, a Canaán, para que se le quite la ira de su hermano. Por 20 años hemos mirado la vida de Jacob y hemos visto el tío de Jacob, Labán. ¿Se acuerdan de Labán? Hizo tranzas con Jacob, le dio la hija que era Lea en vez de Raquel. Entonces por 14 años trabajó por estas 2 mujeres. Y luego por 7 años más o 6 años más trabajó por el ganado. La última vez que vimos a Jacob se había regresado a la tierra de Canaán. Y luego ahí Esaú y él se abrazaron, lloraron, se olvidaron del pasado. En los últimos versículos del capítulo 33, Esaú le dice: ven conmigo, yo te acompaño al regreso de nuestra casa. Y dice Jacob, y aquí es donde comienza lo feo. En vez de acompañar a Esaú a donde vivía su familia, Jacob se va para el norte, Esaú se va a su familia al sur. Pero aquí está el problema. Dios le había dicho a Jacob que se fuera a la tierra de Betel, donde lo había conocido de principio. Entonces Jacob desobedeció. La vida no ha tratado bien a Jacob. De joven se vio obligado a huir de casa. En el desierto se encontró con Dios y tuvo miedo. Luego fue engañado y avergonzado por Labán. Huyó de Labán. En Peniel luchó con Dios y se alejó cojeando. Antes y después de eso agonizó por encontrarse con Esaú. Y ahora su amada hija, Dina, está a punto de ser el blanco de un pecado severo. Recuerden, en Génesis 31:13, déjalo, lo leo de volada. 31:13, Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Entonces Dios le dice a Jacob: vete, regrésate a la tierra de Betel. Pero en capítulo 33, él no regresa a Betel, él se va para otra parte. Recuerden, Jacob había traído a su familia a un lugar donde Dios no quiso que estuviera. Al parecer, Dios lo había dirigido hacia Betel. Y este tiempo que pasó en la ciudad de Siquem le hizo mucho daño a su familia. Todas las razones por las que Jacob escogió el lugar donde iba a vivir fueron erróneas. Él quiso estar cerca de la ciudad, aunque la ciudad era pecadora. ¿Dónde hemos escuchado esa historia antes? Lot, ¿verdad? Dios lo llamó a Betel y la mala decisión de Jacob del lugar en donde viviría expuso a su familia a influencias impías. Todo eso para decir, si no fuera sido por Jacob, esto no hubiera sucedido de principio. Y lo que quiero que saquen de principio de este pasaje, de lo que va a suceder, que aquí hay una víctima. Hay una víctima. En doble sentido. Hay una víctima. Piensen de eso. Aunque Jacob tuvo la culpa como padre, como esposo, de traer a su familia en un lugar equivocado, todavía hay una víctima. La víctima no tenía la culpa.
Versículo 1 de capítulo 34 dice: en cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Entonces tenemos a una hija de Jacob, se llama Lea. En Génesis 30:21, si se acuerdan cuando Lea y Raquel se andaban peleando para tener hijos de Jacob, ¿se acuerdan? No, uno no podía tener hijos, de la otra sí, y luego le dieron las sirvientes para que tuviera hijos también. En todo eso salieron 11 hijos, pero salió una hija. Y es la cosa, si van y regresan a Génesis 30:21, no ¿se acuerdan que cada vez que salía un hijo tenía el nombre, un propósito? Cada nombre, por ejemplo, Josué o José, tenía un significado. Leví tenía un significado. Judá tenía un significado. Rubén tenía un significado. Pero cuando sale la hija, Dina, no dice nada sobre ella. Pero es mencionado por una razón, porque eventualmente algo va a suceder y este es este momento. La única hija de Jacob y de Lea. Solo hay una mención breve que nació como hija de Jacob. Nada especial mencionado en Génesis 30 de ella. Nombre significa juicio, pero es todo. Pero fíjense en el versículo 1. En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Lo que he sacado del estudio que Dina tenía como 13, 14 años. En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar con sus hermanos. Es lo que dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No dicen eso en el versículo. Salió a visitar a las mujeres del lugar con su padre. Salió a visitar a las mujeres del lugar con su madre. Salió sola. Dina, acuérdense quién son Jacob. Ellos son escogidos por Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Dios los ha apartado porque en Canaán hay pueblos. Son rodeados ellos por gente que no adoran a Dios. Son paganos. Y los paganos hacían todas cosas de locuras. Especialmente falta de respeto a muchas cosas en la vida. Pero sale esta niña. En esos días, una mujer era mujer ya a los 13, 14 años. De hecho, María, la madre de Jesús, tenía alrededor de la misma edad. Pero aquí salió a visitar a las mujeres del lugar. Más o menos algo inocente, ¿verdad? Dina quería ver las otras mujeres de la ciudad. Y va sola, viviendo entre paganos. Ahí, si estamos mirando una película, podemos escuchar la música de atrás. Tun, tun, tun. No bueno. Como dicen los gringos, no bueno. Dina estaba interesado en el pueblo. Voy a salir. A ver qué es lo que hacen aquí. Hay una ausencia de la familia de instruir a esta muchachita. Hay una ausencia del padre. Hay una ausencia de la madre. Hay una ausencia de los hermanos. Hay una ausencia de los que la deben de amar. Las jóvenes, especialmente las mujeres, nunca están tan seguros y acomodados como bajo el cuidado de padres piadosos. Muy equivocados están aquellos padres que no ocultan a sus hijos para que no se expongan innecesariamente al peligro.
Yo, mi señora, no tenemos hijos. Yo creo Dios nos ha salvado de las consecuencias de tener hijos, porque no sé cómo lo iríamos para crear a niños en este mundo de oscuridad, de maldad. Pero aquí está la cosa, hay muchos que tienen hijos, tienen hijas, tienen nietos, tienen nietas, y no los ocultan de la perversidad del mundo. No los instruyen. Oye, mija, no, yo sé que quieres salir al pueblo, quieres ir al baile, quieres tener amigos, amistades, pero nosotros somos apartados para Dios y nada bueno pasa. No es decir que uno no puede permitir a sus hijos, hijas, nietos, nietas en divertirse, pero tienen que haber instrucciones piadosas. Tiene que haber establecido un cuadro de puedes hacer esto, pues no puedes hacer esto. No puedes salir aquí, puedes salir aquí. Puedes ir aquí, pero yo tengo que ir. Mucha gente, muchos padres, abuelos, bisabuelos, o esos que están encargados de niños, jóvenes, está bien, voy a ir a acá, está bien, nada más regresa. No hay nada de cuidado de los niños en el mundo, en la sociedad que vivimos hoy. Nada. Y como dije, aquí va a haber una víctima, pero mucho sucede porque no hay cuidado piadoso de la familia. No hay cuidado piadoso del hogar. Permiten a sus jóvenes que viven bajo sus techos que hagan lo que quieran. Y luego cuando sucede algo feo, my baby, mi bebé, acuérdense, todavía va a haber una víctima aquí. Jacob, como el hombre del hogar, no está. Los hermanos de Lea ya son adultos, muchos de ellos no están, ni la madre. ¿Dónde están? ¿Dónde está la familia de esta joven? ¿Dónde está la familia de nuestros niños hoy? No, pero mi niño ya sabe lo bueno y lo malo. Equivocados estamos. El mundo está lleno de maldad. El mundo está lleno de maldición. El mundo está lleno del diablo. Uno lo único que tiene que hacer es prender la televisión, ir al Facebook, mirar las noticias y escuchar de toda la maldad. Si tienes hijos, tienes que ser un familiar piadoso. Tienes que instruirlos en Dios, porque lo que va a suceder aquí puede suceder a cualquier persona. Sale sola. Versículo 2. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor, el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. La violó. 13, 12, 14 años, algo por ahí, la violó. En esa sociedad ya era una joven mujer, pero no había nadie con ella. ¿Dónde estaba la familia? Siquem era hijo del encargado del pueblo, era el hijo de este lugar en Siquem. La agarró por fuerza, se acostó con ella y la violó. Le quitó su inocencia. Le quitó su juventud. Le quitó su etapa de niñez. Le quitó la inocencia que tenía y fue violado. Versículo 3. Fíjense qué gente depravada.
Si quien violó a esta joven mujer, y fíjese lo que sucede después. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. No necesitamos que mirar ninguna película. No necesitamos que revivir ninguna novela, ninguna revista. Lo feo ocurre en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Estos son paganos. El mundo de hoy está lleno de paganismo. El mundo de hoy está lleno de maldad, igual que en esos días. Entonces le dijo a su padre, el Siquien le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. La acaba de violar. Le acaba de quitar su juventud. Le acaba de quitar esa inocencia. Y ahora va a su padre y dice, me acabo de enamorar de ella después. Quiero esta mujer en matrimonio. Qué maldad, ¿verdad? Qué perversidad. Eso no existe hoy, ¿verdad? Esa perversidad no existe en este mundo hoy, ¿verdad? Jacob ha vivido una vida comprometiéndose. Todavía está escogido y elegido por Dios, pero no es un hombre perfecto. Y aquí estamos mirando eso. No instruyó a su familia bien y ahora salió su hija, la única niña que tenía, y la violaron. Padres piadosos, ¿dónde están? Hombres piadosos de la casa, ¿dónde están? Familias piadosas en el hogar, ¿dónde están? Miren lo que sucede cuando no instruimos a nuestros hijos. Todavía hay una víctima aquí. Pero todo comenzó desde arriba. Todo comenzó en el hogar. Todo comenzó como en un padre, pero en este sentido, en una ausencia del padre en el hogar. Ausencia de la madre, ausencia de los hermanos. ¿Dónde estaba la familia? Todo podía haber sido prevenido si Dios hubiera sido parte de esta casa, de este hogar. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. No dice la palabra de Dios si Ezequiel le dijo a su padre lo que la había violado. No dice la Biblia que él le dijo lo que acaba de hacer. Pero el padre es la responsabilidad del hijo, ¿verdad? Todavía hoy, en un sentido, si están bajo tu techo, si están bajo 18 años aquí, no importa. El hijo va al padre, me enamoré, quiero a esta mujer como mi esposa, papi. El perverso Siquem, que ya violó a Dina, ahora parece cambiar su enfoque de enérgico y brutal a un intento de bondad muy cariñoso. Así es el mundo, amados. Un mundo perverso, un mundo cariñoso, otro momento. Jacob se enteró, versículo 5, Jacob, el padre de Dina, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Estamos hablando de la violación de la justicia de Dios. ¿Y cómo se mira eso? La primera manera que se mira la violación de la justicia de Dios se mira en silencio de la justicia de Dios. El silencio de la justicia de Dios. Jacob no dijo nada a Lea, la madre de esta muchacha.
Silencio. En silencio iban a ir mucha gente al infierno. En silencio iban a ir mucha gente al lago de fuego. ¿Por qué? Silencio parte de la persona que tenía el deber y la responsabilidad entre familias de dar el evangelio a la gente. ¿Por qué? No da miedo. Silencio. La violación de la justicia de Dios se mira en silencio. Nadie dijo nada. El padre nos encargó, la madre nos encargó, los hermanos había un silencio de la justicia de Dios. Jacob se enteró de Siquem que había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada. Hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Entonces el padre va y busca a Jacob porque quiere, esta jovencita la quiere para su hijo, Siquem. Va y encuentra y busca a Jacob. Versículo 7. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, ahora sí se va a poner interesante. Cuando los hijos de Jacob volvieron, ¿cuántos hijos tiene? 11. Pero ¿quién es la madre de esta muchachita? Lea. Y acuérdense que Lea tuvo nomás 2 hijos de él. Entonces van a mirar que estos 2 hijos de Lea, los hermanos de ella, son los que están aquí enfrentados. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. ¿Qué pasaría si tú como hermano o hermana te darías cuenta que violaron a tu hermana? Como dije, es una historia bien pesada. Estaban llenos de ira. Llenos de ira. ¿Qué es lo que piensa que se les mete en su corazón? Venganza, quizás. Vamos a mirar. Versículo. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que sucedió, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Acuérdense que hace como 2 pasajes anterior, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Hemos estado en Génesis de los principios, ¿verdad? Y ahora hemos mirado cómo se formó el pueblo de Israel. Entonces aquí se refiere no a Jacob como Jacob, pero al pueblo de ¿quién? Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Son los escogidos de Dios. Y si son los escogidos de Dios, ellos han sido apartados para Dios. Entonces cuando cometió Siquem esta violación contra Dina, hizo una ofensa grande contra el pueblo de Israel, pero también lo hizo contra ¿quién? Contra Dios. Al abusar de su hija, era algo que nunca debió haber hecho. Acuérdense que el autor de Génesis es Moisés. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son escritos por Moisés y se le dice la Torah. La Torah se dice en los 5 libros. Otro término que también se dice Pentateuch. Pero los 5 libros son atribuidos a Moisés. Aquí Moisés nos está diciendo Siquem había cometido una ofensa muy grande, no contra Jacob, la persona, pero contra Israel. Dios apenas había formado a la nación de Israel. Aquí ya habían nacido los principios del pueblo judío. Pero entonces cuando Siquem violó a Dina, no violó nomás a una mujer, una adolescente, una joven, violó al pueblo de Dios, violó a la familia de Dios, violó a Dios. Jacob permanece en silencio a lo largo de esta historia. Jacob no dice nada.
habla solo después, vamos a ver, después de que Simeón y Leví matan a todos los varones de la ciudad. Vamos a ver eso. Versículo 8. Pero Hamor, el padre de Ezequiel, le dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Déjalo repito. Hamor les dijo: mi hija Siquén está enamorada de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Hasta este punto, ¿dónde está Dina? Yo creo la tienen secuestrada en el pueblo. También la tienen allí. No ha salido de la ciudad. Quizás esa era la razón que Jacob no quiso decir nada, porque no quería elevar la situación aún más. Hamor le dice a Jacob: permiten que su hija o su hija Dina se case con mi hijo Siquén. Versículo 9. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pidiendo Hamor aquí que hagan? Está diciéndole a Jacob: permite que se case tu hija con mi hijo, y también permite que tus hijos se casen con nuestras hijas. Nosotros te daremos hijas. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Las hijas del hombre, las hijas de los hombres. ¿Dónde se escucha similar a algo? Que los malvados, ciertos seres, se estaban casando con las hijas del hombre. ¿De dónde se acuerdan eso? Génesis capítulo 6. Déjalo leo de volada. Esto fue la causa del diluvio. Capítulo 6, versículo. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, que son los seres caídos, los ángeles caídos, que hoy consideramos como demonios, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué es lo que sucede después ahí? Dios hace la decisión de destruir la tierra. Todo lo que tiene el respiro de aliento en sus pulmones, menos una familia y los animales. Ya sabemos la historia. Pero aquí, Siquén tiene casi lo mismo, se escucha igual. Háganse parientes de nosotros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. El mundo quiere lo tuyo. El mundo quiere que tú le des algo y el mundo te dice: te vamos a dar algo a ti. Vamos a hacer un intercambio. Acuérdense, hay sí una víctima aquí, en doble sentido. 10-12. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, y les daré lo que me pidan. Puedan pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Este hombre quiere a esta joven muchacha, la quiere así, y no le importa lo que tiene que pagar. Pero fíjense en 10, ustedes podrían vivir
entre nosotros. Después en 10 otra vez, para que habiten el mundo, el diablo, Satanás, lo diabólico, el compromiso quiere que tú te mezclas con el mundo, que tú y tus niños se mezclan con el mundo, con lo que no es piadoso. El mundo, el diablo quiere morar, quiere que tú mores, quiere que tú habites entre los idólatras, quiere que tú habites. Y vamos, ¿saben qué? Vamos a vivir en el mundo, pero no somos el mundo. Amor le está diciendo, denos esta niña, esta mujer, esta adolescente, esta joven, y yo les daré cualquier cosa y pueden vivir entre nosotros. Eso es lo que dice el diablo. Te voy a dar esto, te voy a dar riqueza, te voy a dar carro, te voy a dar casa, te voy a dar dinero, te voy a dar chequera, te voy a dar familia grande, te voy a dar esto y esto y esto, y te permitiré que hagas tú lo que quieras y puedes habitar en nosotros. Un intercambio. Hay una víctima, Dina, ¿verdad? Pero ahora están viendo que también hay otra víctima. Es Dios. O mejor dicho, es la justicia de Dios. La justicia de Dios está siendo violada aquí. Es lo que quiere amor. Un compromiso. Vamos a hacer un compromiso, dice amor. Nos permite que se case tu hija con mi hijo y tú puedes morar entre nosotros y tú podemos intercambiar nuestras familias con hijos y hijas. Por eso Dios le dijo a Abraham, salte de tu familia, deja a tus parientes atrás y yo te enviaré a una tierra que yo voy a escoger. Por eso Dios sigue haciendo lo mismo y aquí el mundo quiere atraer a esta familia a ellos otra vez. Si quien en realidad nunca menciona el crimen, ninguna vez, no hay ni disculpa, ni arrepentimiento, nada. Son paganos, es lo que hace el mundo. Es el derecho de ellos. Dado que Dina estaba siendo retenida dentro de la ciudad, el pago también pudo haber actuado como un soborno personal para que Jacob olvidara el incidente y evitara una mayor escalada. La otra manera que se viola la justicia de Dios, nos mezclamos o casamos la justicia de Dios con el mundo. Es decir, traemos lo que dice la Biblia y luego traemos lo que dice el mundo y lo mezclamos, y eso es lo que hacen no nomás individuales o cristianos, pero también muchas iglesias. Iglesias no son perfectas, son cuerpos, tienen miembros. Pero lo que sucede en la iglesia o el cristiano se mezcla o se casa con la influencia del mundo. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Viola la justicia, la rectitud y la verdad de Dios. Y esta es la cosa, mucha gente escogen estos tipos de iglesias porque les dicen lo que ellos quieren escuchar, les dicen lo que les va a dar cosquillas, donde se van a sentir bien, porque esta cierta iglesia o esta iglesia que ha mezclado en matrimonio la verdad y la justicia de Dios, la ha mezclado con el mundo, les hacen las cosquillitas y se sienten bien después de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca le dicen la verdad y nunca le dicen de la rectitud, nunca hablan de la justicia de Dios, nunca hablan de la verdad, nunca hablan del infierno, nunca hablan de la maldad que hay en este mundo y cómo necesitamos un Salvador llamado Cristo. Casamos la verdad y casamos el mundo. Y hay muchos en este momento predicando, pastores,
predicando ese tipo de predicación. Sacan un poquito de aquí, lo mezclan con un poquito del mundo, de la sociedad, de los derechos. Acuérdense, aquí hay una víctima, Dina. Pero ¿quién está siendo violando? Dios. Estamos violando a Dios cuando permitimos y nos casamos o permitir casarnos con la maldad de la sociedad, la maldad del mundo, la maldad del pecado. Sí, yo quiero ir a la iglesia, pero también quiero esto acá o esto. Están haciendo ambas cosas y como dijimos la semana pasada, no puedes adorar a dos dioses, vas a menospreciar a uno o al otro. Hay una mezcla. Dios apartó a esta familia. Dios te apartó a ti como cristiano. Dios no quiere que te mezclas con las cosas del mundo. Eres apartado. Has sido escogido, elegido por Cristo para buenas obras. También igual Jacob y su familia, pero Jacob un cristiano imperfecto en mucho sentido. Como muchos de nosotros, permitió esto. Entonces, la primera manera que violamos la rectitud, la justicia de Dios, no dijimos nada. No damos instrucción a nuestras familias, no instruimos a nuestras esposas, no instruimos a nuestros hijos, y luego algo pasa. Oh, mi baby, oh, mi hijo, oh, mi hija. Sí, en el sentido que son ya adultos, ellas tienen responsabilidad, pero también todo tiene una fuente como el hogar. La segunda manera que violamos la justicia de Dios, mezclamos o nos casamos la justicia, la verdad de Dios con lo del mundo. Y aquí lo que están tratando de hacer, si quien por su parte le dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hallan digno a su favor, yo les daré lo que me pidan, pueden pedirme cualquier cosa, yo daré como dote, exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Versículo 13, sin embargo, acuérdense, hay una víctima aquí, una mujer, una joven, Dina, y los hermanos están llenos de ira. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Ahora todo lo que va a suceder aquí va a ser un engaño para distraer lo que ciertamente va a suceder. Y otra cosa, ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando Jacob? Los hermanos. Los hermanos. No se nos dice nada de la respuesta de Jacob. De hecho, las escrituras no registran nada de él hasta que han vuelto sangriento. En cambio, sus hijos parecen hacerse cargo de la negociación. Probablemente liderados por Simeón y Leví, los hermanos de Dina y los hijos de Lea. Su respuesta o falta de respuesta muestra que han aprendido del ejemplo de su padre. Traman un plan engañoso para vengarse de Siquem. 14. Nosotros no podemos hacer algo así. Ahora están hablando los hermanos. Les explicaron, sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. ¿Se acuerdan esta palabra? Circuncisión. ¿Se acuerdan? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Alguien diga nomás algo bien breve. Circuncidar. Un hombre judío. Es cortar el pedazo del miembro del hombre. ¿Se acuerdan? Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Y le dijo, te estoy apartando, te estoy cortando de todo el mundo, y lo que vas a tener que hacer, cada hombre, cada varón,
de 8 días y grande van a ser circuncidados. ¿Se acuerdan? Sí. Y eso todavía lo estaban haciendo aquí. Entonces uno de los hijos le dice, sería una vergüenza para todos nosotros entregarse a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eran paganos. Solo aceptaremos con esta condición. Entonces dice el hermano, ¿sabes qué? Están negociando. Hay una manera de hacerlo, dijo. Que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Los hermanos le dicen, ay, sé quién. Entonces, si intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo, sería la única manera de hacerlo, dijo los hermanos. Pero si no lo hacen, no lo aceptan, nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Una negociación, ¿verdad? Si quieren a nuestra hermana, tienen que circuncidarse. Y si no lo hacen, nos llevamos a nuestra hermana. Otra vez, circuncidarse, el pueblo se estaba apartando a Dios. ¿Por qué Dios los apartó? ¿Por qué Dios no quiere que se mezclan con los otros pueblos, con las otras ciudades? ¿Por qué? Porque son paganos, están adorando a ídolos. El momento que se case el pueblo de Dios con otros pueblos, van a atraer esos ídolos, esa idolatría al pueblo de Dios. Por eso Dios los quiere cortar o apartar. Pero aquí los hermanos le están diciendo, si hacen eso, van a ser como nosotros. Pero en realidad no es cierto. Porque un cristiano, un miembro de la casa de Dios, no es cristiano por afuera, es cristiano por adentro. Y dice Pablo en el Nuevo Testamento, puedes hacer todo correcto de afuera, pero adentro no eres nada diferente que los paganos. En el cristianismo eso se dice yugo desigual. Yugo desigual. En inglés se dice unequal yoke. Si se casa una persona, un cristiano, o alguien en la iglesia, o alguien del pueblo de Dios, con alguien afuera del pueblo de Dios, eso se dice yugo desigual. Uno está en Dios y el otro no está. ¿Qué es lo que va a suceder cuando eso pasa? Uno está en Dios y el otro no está en Dios. Van a cometer pecados, pero uno ya está cometiendo pecados. Los dos están cometiendo pecados porque el cristiano no es perfecto, ¿verdad? Pero ¿quién crees que va a tener más ¿Quién crees que va a dominar más uno al otro? ¿El que no es parte de Dios va a dominar al que es parte de Dios? ¿O el que es parte de Dios va a dominar al que no es parte de Dios? Parte de Dios, ¿no? El diablo es como león. Y no siempre en el contexto es verdad, pero muchas veces cuando un cristiano que no es maduro se casa con una persona que no es cristiano o que están ¿cómo se dice? Están desigual, va a haber problemas en la casa. Va a haber problemas en la casa. No es decir que Dios no puede atraer a esa persona que no es parte de la familia de Dios, no los puede, pero es más difícil. Pero lo que sucede más que nunca, siempre, casi siempre, lo voy a decir siempre, el no cristiano, el no creyente, el que no está en la familia, va a detener, va a impedir el que sí es cristiano. Siempre lo miro. ¿Cómo se mira esto hoy? No permitiendo que su cónyuge vaya a la iglesia, no permitiendo que sus hijos vayan a la iglesia, o permitiendo que nadie vaya, o que no lean la Biblia, o que no. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe las cosas de Dios y habla en el contexto del mundo pagano, del mundo que Dios no quiere que nos rodeemos y nos estamos casando con Él. Pero permitimos también a nuestros hijos que hagan esto. ¿Dónde está aquí Jacob?
Ahora está presente. Pero ¿qué ha dicho hasta este momento? Nada. Nada. El momento que Dina se case con este hombre, se va a mezclar con los ídolos, la idolatría, la gente pagana. Y ya va a cesar de ser parte del pueblo de Dios. Los va a detener, los va a impedir. Por eso Dios le dijo a Abraham, salte de tu pueblo, salte de tu pueblo. Y vimos cuando Abraham se trajo a Lot, ¿se acuerdan? Y tuvo bastantes problemas. Y no era hasta que se separaron que Abraham por la primera vez comenzó a tener bastante más éxito en Dios. Hicieron lo que están haciendo aquí los hermanos. Hicieron de la santa ordenanza de apartar para Dios, lo hicieron un medio para dirigir su malvado propósito, estos hermanos. Segundo Corintios, no lo tengo aquí, pero Segundo Corintios 6, 14 a 17, dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. Segundo Corintios capítulo 6, 14 a 18. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios no quiere. Dios puede hacer milagros, Dios puede salvar. Pero ¿por qué estamos dejando a nuestras familias que se junte, que se rodee con amistades, con relaciones, con gente que no son parte del pueblo de Dios? Nada bueno va a pasar, nada bueno. Primero comenzó, acuérdense, hay una víctima aquí, Dina. Pero también, más que todo, la víctima es la justicia de Dios. Todo comienza con una ausencia de decir algo. Jacob no habló como padre, Jacob no habló como esposo. Y todo lo miramos desde el principio de la creación. Adán no habló. Permitió a su señora que hiciera lo que quiera. Pero la responsabilidad era Adán. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con las propuestas. Y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. De volada se circuncidó. De volada. Tan enamorado estaba. Estaba bien confuso en la cabeza. Malvado. Como Siquén era el hombre más respetado de la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad. Y ahí hablaron con todos sus conciudadanos. Entonces, en la puerta del pueblo es donde siempre se hacía tramas, donde siempre se hacía acuerdos. Entonces, como la familia de Siquén era respetado en ese pueblo, vinieron a la puerta del pueblo y hablaron con la gente de ahí, los ciudadanos. Le dijeron, estos hombres se han apartado como amigos. Está hablando de Jacob y la familia. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros no podremos casar con sus hijas y ellos con las... Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptamos su condición para que queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reúnen en la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Entonces fueron a la puerta del pueblo, convencieron a todos los paisanos. ¿Sabes qué? Tuvimos un arreglo.
Mi hijo quiere esta joven, pero no lo van a permitir que se case con él si no nos circuncidamos. Pero esta es la cosa, si nos circuncidamos, ellos tienen bastantes cosas, son ricos, tienen ganado, tienen cosas. Si los permitimos que se case con nuestra hija, o sea, ellos van a vivir aquí, van a morar aquí y vamos a tener sus cosas. Ganado, propiedades, animales, será nuestro, le dijo. Y todos quedaron de acuerdo y todos fueron circuncidados. Todo el pueblo, todos los varones. Al tercer día, es aquí. ¿Quién necesita novela? ¿Quién necesita película, televisión? Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. En esta era anterior, el tratamiento moderno del dolor, la circuncisión en adultos era bien dolorosa y debilitante. Mientras el sitio estaba sanando, los hombres, los varones estaban sanándose, recuperando. Un hombre circuncidado podía esperar a estar muy dolorido y restringido en su movimiento. Los hijos de Jacob contaron con eso cuando formaron su complot de venganza. Mientras los hombres de la ciudad estaban discapacitados, Leví y Simeón lideran un asalto a la ciudad, matando a todos los varones adultos. Entonces la tercera manera que violamos la justicia de Dios, la primera es que tenemos silencio de la justicia de Dios. No decimos nada. No damos instrucciones, no leemos la Biblia. La segunda es, mezclamos o nos casamos la verdad de Dios con la del mundo. La tercera manera que violamos la justicia de Dios, equivocamos la justicia de Dios con la de nosotros. Bueno, ellos tenían el derecho. ¿No piensan ustedes que Dios podía haber hecho lo mismo, pero en su justicia, no la de ellos? ¿Cómo puedo decir? Esta familia está bien confundida ahorita en lo que es la justicia de Dios. Sí, ellos habían violado a Dina. Ellos habían violado al pueblo de Dios, a Israel. Pero en vez de sentarse y hablar y platicar qué va a suceder, había una ausencia, había silencio. Y luego había pláticas de casarse con ellos para mezclarse. Equivocación número 2. La equivocación tercera, la manera que violamos la justicia de Dios, equivocamos la justicia de Dios con la de nosotros. Yo sé que si yo tuviera una hija y me la violaron, yo quisiera matarlos. Pero hay una justicia de Dios que ellos se olvidan. Tercer día, mientras todavía están recuperando y no pueden caminar, vienen los hermanos de Dina y descapacitan a todos, los matan a todos los varones. También mataron a filo de espada a Hamor, el padre, y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob, los otros hijos de Jacob no son inocentes. Ellos vinieron ya después. Pasando sobre los cadáveres, sacaron la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y se saquearon todo lo que encontraron en las casas. En esta situación, hicieron todo equivocado. Pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban haciendo la voluntad de ellos.
Romanos 12, 17, 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Contrario, vence el mal con el bien. Mateo 5, 38 y 42 dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, dice Jesús, no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. No pensaron. Tomaron la justicia de Dios en sus propias manos. Entonces Jacob les dijo: Jacob, para la primera vez, va diciendo algo, ya después de todo. Ya después de que todo se reventó. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. ¿Le importaba que violaran a su hija? ¿Le importó? No dijo nada de eso. ¿Le importó que estos cananeos le quitaron la inocencia a su única hija? No. Lo único que le importaba es que le dio miedo, que lo iban a atacar a él y a su familia. Nada de la rectitud de Dios, nada de oración a nuestro Padre, nada de postrarse ante Dios. Dios, ¿qué debo de hacer? Trae tu respuesta, trae tu rectitud, trae tu venganza sobre ellos. Nada de eso. Pero ellos, los hermanos, los hijos de Jacob, replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Dije que estaba feo este capítulo, ¿verdad? Después de permanecer en silencio durante toda la narración, Jacob finalmente habla. Su principal preocupación no es el bienestar de su hija o incluso la matanza de personas inocentes por parte de sus hijos. En cambio, a Jacob le preocupa que sus acciones puedan traerle problemas. Era egoísta. Lo único que le importaba es lo que le iba a suceder a él. Nada de la rectitud, nada de la justicia de Dios, cómo le iba a afectar a él. Voy a leer Deuteronomio 7, 1 a 8. Lo tengo aquí en la pantalla. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, todos están mencionados aquí, lo que acabamos de hablar, y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios les haya entregado delante de ti y lo hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Otra vez, no harás alianza con ellos. Dios no quiere que su pueblo, aunque destruye todo lo que está ahí, que hagan alianza. Destruye todo. Esto aquí es después de Moisés. El pueblo de Dios acaba de salir de Egipto y por 40 años estaban de vagabundos en el desierto y apenas van a entrar de nuevo a la tierra prometida a Abraham, a Canaán, la tierra prometida. Y le dice Dios a su pueblo: te voy a entregar a todos estos pueblos, a todas esas naciones, y el Señor Dios te va a ir delante de ti, pero no harás ninguna alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas
a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme. Otra vez, fíjense lo que dice, porque si permites que se canse, intercambien en casarse, ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos. Derribarán o destruirán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de Asera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Un pueblo santo para el Señor ustedes son. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Hay una víctima aquí. Y esa víctima es Dios. Cada vez que permitimos que la justicia de Dios sea violada, estamos violando y deshonrando a Dios. Estamos permitiendo que Dios sea violado. Cuando no decimos nada, cuando permitimos las creencias de nuestros hijos que hagan lo que quieran, cuando vivimos nuestras vidas intercambiando la verdad con la verdad del mundo, estamos violando la rectitud, la justicia de Dios. Y luego también cuando tomamos cosas en nuestras manos, estamos equivocando la justicia de Dios con la justicia de nosotros. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza. Como cristianos, es difícil la vida cristiana. Todos hemos caminado en esos caminos. De hecho, a lo mejor hay alguien de ustedes ahorita en ese camino. Dios quiere sacarte porque Dios te ha escogido para que seas obrero para Él. Dios te ha escogido como pueblo de Él para que tú lo representes. Si estás ahorita en este momento caminando con los cananeos de este mundo, si estás caminando con las otras naciones donde Dios nos tiene, si estás caminando en la justicia de ellos o la estás mezclando, no es muy tarde. Deshazte de eso. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por una historia bien grave, pero una historia bien importante que tú tienes para nosotros. Tú eres la víctima aquí. Tú eres el que fue violado en esta historia, Padre. Todo lo que fue hecho violó tu justicia, todo. Sí, miramos una joven, pero todo comenzó porque había una ausencia de tu palabra. Había una ausencia de decir la justicia tuya a nuestra familia. Había una ausencia de hablarles a la gente que son parte de tu pueblo. Había una ausencia de decir no puedo mezclarme. Había una ausencia cuando no estabas presente y tomamos esa justicia en nuestras propias manos. Padre, enséñanos en tu palabra lo que tu palabra quiere que aguardemos y aprendamos. En el nombre de ti, Jesucristo, pedimos todo esto.